Saludamos con nuestra tercera invitada, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz. ¿Cómo está, candidata? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Los candidatos, las autoridades están expuestas a esta violencia política, no solo la violencia política de género, sino esta violencia criminal. En las últimas horas, desde conocimiento público, el Ecuador ha sido sacudido por esta ola de violencia en las cárceles, en varias provincias, en Santa Elena, en Guayas, y el asesinato del alcalde de Manta y de una joven deportista que perdió la vida por acercarse a saludar a la autoridad. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Hay riesgo para los candidatos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, y a toda la audiencia de Radio Pichincha. Creo que hoy el país, desde ayer, se encuentra conmocionado y con una profunda indignación ante la muerte de Agustín Intriago y también de la víctima colateral, la deportista Ariana Chancay, y la ola de muertes que golpea al Ecuador todos los días. Cada pérdida de una vida es una tragedia y una herida en el corazón de nuestra sociedad y que nos duele, nos lastima, nos indigna ver cómo la violencia se ha vuelto una constante en nuestra realidad y que el capricho del señor Guillermo Lazo de ser presidente nos está costando ríos de sangre. Lo destruyeron todo, Licenia, por el odio. Todo, tenía que llegar un banquero a gobernar apoyados por quienes hoy se venden como salvadores de la patria y no son más que cómplices, cómplices de lo que hoy sucede en el Ecuador y tienen la misma responsabilidad del presidente saliente Guillermo Lazo, y esos cómplices tienen nombre y apellido: el señor Otto Sonel-Hosner, Yacu Pérez, el señor Villavicencio, Herbas, Topic, que decían que era preferible votar por un banquero y manifestaban que en el 2021 el Ecuador iba a ser un país mejor, y lo que nos hemos convertido es en una fosa común con un himno nacional, y la historia va a ser implacable con estos sepultureros de la patria. Cada vida importa, cada persona es valiosa y es hora y es momento de que trabajemos en unidad para construir un país más seguro y justo para todos. Y es ya ser político en este país, ya ahora es un deporte extremo, porque los buenos políticos, la gente que está luchando por un mejor país, ahora son víctimas de la delincuencia, del crimen transnacional, de estos sicariatos, porque no es que Agustín falleció. Agustín lo mataron, lo asesinaron, y con estos pésames, porque este presidente solo sirve para elaborar pésames, piensa que con eso va a revivir a una persona o con eso va a suplir el dolor que hoy tiene su esposa, su madre, sus hijos, sus hermanos, que esto debe pronto acabar. De verdad que hay una indignación profunda en el país. Ya no hay palabras para decir en qué nos han convertido. Lo que sucedió ayer, estos amotinamientos en la cárcel en Santa Elena, en Guayaquil, aquí en Santo Domingo de los Áchilas. Ayer también se fugaron en horas de la noche dos personas privadas de la libertad, uno acusado por sicariato y otro por el delito de violación. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Ninguna. ¿Cuál ha sido el famoso Plan Nacional de Seguridad? No existe, no hay inversión de presupuesto, y por ello hoy el país, este 20 de agosto, no puede elegir personas improvisadas, sino personas que tengan ya cartas de presentación de cómo se sacó adelante al país en materia de seguridad y cómo se puede trabajar para dignificar la vida de la gente, y que cesen estos ríos de sangre que nos golpea cada día en las mañanas con las trágicas noticias que vemos en los medios digitales y también en los medios convencionales, dicen. ¿Cómo está, Viviana? Qué gusto saludarle, aunque sea en medio de esta coyuntura tan delicada y triste que vive el país. Hace algunos días atrás, en una entrevista con medios internacionales, Lazo decía: el 20 de agosto está en juego la estabilidad. Yo le quiero preguntar a usted, Viviana, ¿qué estabilidad es la que nos deja el gobierno de Lazo? No hay ninguna estabilidad, Alexis. Tenemos las cifras más espeluznantes y terroríficas en materia de seguridad. Vamos a acabar el año con más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Guayaquil y Esmeraldas son dos de las ciudades más peligrosas del mundo. Santo Domingo de los Áchilas se está convirtiendo en una de las provincias más peligrosas del Ecuador. Le cuento, en uno de mis recorridos hubo una balacera en una calle cerca de la que nosotros estábamos realizando nuestros recorridos, y ese es el pan diario que se vive aquí en mi provincia: enfrentamientos entre bandas, y que muchas veces los medios de comunicación empiezan a normalizar y ni siquiera sacan en las noticias. Aquí en Santo Domingo, un gobernador que dice que ha disminuido los índices de criminalidad. Aquí no hay ninguna estabilidad. Es hora de despertar, de alzar nuestras voces, de tomar medidas concretas para detener esta ola de muertes, y no hay que quedarnos de ninguna manera indiferentes ante la violencia que nos arrebata vidas,
que nos rompe sueños y que la indignación, Alexis, no solo debe ser un sentimiento pasajero, sino que hoy debe convertirse en esa fuerza poderosa que nos impulse a trabajar por un cambio real y que ese cambio real debe darse el 20 de agosto. Lo que está en juego el 20 de agosto es la vida de cada ecuatoriano, es la vida de 18 millones de ecuatorianos que no podemos seguir tolerando a un gobierno corrupto, pero tampoco a sus herederos, como ya lo dije anteriormente, los herederos de este gobierno corrupto, de este gobierno que se va manchado de sangre, que no sé si este señor puede dormir por las noches tranquilos, son Villavicencio, Otto, Herbat, Yacu Pérez, Topic, todos ellos quienes promovieron que ese banquero llegue a Carondelet y destruya el Ecuador. Yo quiero compartirle, Viviana, para no salir de este tema. Yo en este momento, Licenia, no sé si tú estás en capacidad, me imagino que no, yo tampoco, la doctora Viviana Veloz menos, ¿no? En capacidad de señalar con el dedo o acusar a alguien del asesinato de Intriago, no. Hasta esperar que la justicia y la fiscalía, la policía determinen qué fue lo que pasó y qué estaba detrás. Es más, yo dudaría de la efectividad de la policía. Pero también. No son únicamente personajes políticos que usted ha mencionado, y ha dicho nombres y apellidos. Yo sumaría periodistas, Viviana, y quiero invitarle a usted, a Licenia y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, lo que ha dicho hace segundos nada más en un espacio de entrevistas con Janet Nostroza, Arturo Torres, el que se hace llamar Cascabelito en redes sociales, ¿no? El que dirige este portal Código Vidrio. Quiero que escuchen lo que dijo con respecto de quiénes estarían o podrían estar detrás del asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta. Las fuerzas políticas están apelando, porque esto no es un crimen, no es un crimen que está aislado de acciones políticas premeditadas. Yo no descarto esa hipótesis en el sentido de que fuerzas políticas contrarias al alcalde Intriago pueden haber estado detrás de su asesinato, y esto no se puede descartar, al igual que los otros atentados, pero sí. Es indispensable que tengamos una investigación seria y que no se den mensajes de impunidad. Bien, desde ayer yo me encontré con varios portales digitales que son conocidos por difundir noticias falsas, paparruchas, fake news, como quieran llamarles, que trataban de señalar a la Revolución Ciudadana como el adversario de Agustín Intriago, y hoy el relato de este periodista es que no descarten que sean organizaciones políticas las que están detrás, así, aventurándose de la nada a decir este tipo de cosas y de barbaridades, sin recordar que hace pocos meses nada más, en medio de la coyuntura electoral de las seccionales que vivimos del 5 de febrero, fue Fernando Villavicencio quien denunció, como suele hacerlo, lanzando luego con ventilador a Agustín Intriago de tener relación con el narcotráfico. ¿Qué opinión le merece esta declaración, Viviana? Mire, este señor, el que acabamos de escuchar, no es más que un zoquete. Y perdóneme la expresión, Alexis, pero es que la indignación ya no nos cabe en el pecho. Ya no nos cabe en el pecho. ¿Cuántas vidas más le cuesta al país en este momento? Nadie está seguro. Si a los políticos y políticos que han luchado por su ciudad o por su provincia o por su país, los asesinan a diario, ¿qué no podemos esperar de un ciudadano común que ni siquiera tiene para pagar su seguridad? Han destruido al país por el odio, Alexis. Y perdóneme que me vayan las lágrimas, pero esa es la realidad de todos los días en el Ecuador. Nadie vive tranquilo. Y sin embargo, esta gente es tan sinvergüenza que hoy quiere lucrar de un crimen y quiere culpar incluso a una organización política. Cuando los responsables son ellos. Ellos han destruido al país por su odio, por un odio desmesurado, por una persecución inimaginable. Y ahora están desesperados porque sabe que la gente ya no les cree, ya no se dejan llevar por estos comentarios llenos de estupideces. ¿Qué podemos decir del señor Fernando Villavicencio? ¿Qué señor? Porque ese señor no es más que un zoquete también, que hace meses atrás, porque supuestamente lucha contra la corrupción, denunciaba que Agustín Intriago tenía unos nexos con no sé quién. Fernando Villavicencio, que hoy, según él, está consternado por el asesinato de Agustín Intriago. ¿Qué podemos esperar de esa clase política que hoy solo quiere lucrar del dolor de una familia?
cuando lo correcto es que se deben quedar callados porque son cómplices y responsables de lo que hoy sucede en el país, porque ellos fueron los que sostuvieron a Lazo. Y no nos olvidemos que Villavicencio Alexis, en el juicio político y durante todo este gobierno, estuvo sosteniendo a Lazo. Decía que era su presidente, al igual que el resto de candidatos que hoy se quieren vender como salvadores del Ecuador. Y no son más que responsables de este Ecuador sangrante y doliente que no aguanta más y que estamos camino a ser un Estado fallido. Y por ello recalco, quizá no es ni siquiera ahora, es el momento de hablar al 20 de agosto, pero sí hay que elegir responsablemente. Hoy tenemos una nueva oportunidad de poder sacar el país adelante y que esa esperanza que hoy tienen los ecuatorianos, porque eso es lo que sentimos en cada recorrido, se vuelva realidad. Por eso la gente el 20 va a votar con indignación y en las urnas va a depositar lo que ha sentido por toda la catástrofe en la que han convertido al país. Viviana, ustedes como candidatos están expuestos, ¿qué han pensado al respecto? ¿Van a tomar medidas de seguridad? ¿Va a continuar la campaña en estas horas de dolor que vive el país? Hay otras organizaciones políticas que han decidido hacer un pare momentáneo a la campaña. En el caso de la Revolución Ciudadana, ¿qué previsiones van a tomar para cuidar la integridad de sus candidatos? Y sobre todo, ¿va a continuar o no durante estas horas la campaña electoral? Precisamente estamos haciendo una evaluación sobre ello, Licenia. En mi caso personal, cabe recordar que a mí la Fiscalía General del Estado me retiró la protección, mientras unos que somos amenazados de muerte y que nuestras investigaciones están en la Fiscalía nos retiran la protección, a gente como Fernando Villavicencio, Carlos Vera, que lo único que se han dedicado es a destruir el país, a ellos les dan protección. Pese a todos esos obstáculos, nosotros hemos seguido con esta campaña, pero frente a lo que ha sucedido ayer, también estamos realizando un análisis de cada uno de los riesgos que se pueda tener en territorio y cómo se puede seguir con esta campaña hasta el 20 de agosto. Se encuentra ya nuestro movimiento y quienes están al frente de este proyecto político realizando esta evaluación para después también hacerlo conocer públicamente cuáles serán nuestras decisiones. Me conmovieron realmente sus lágrimas, Viviana, porque creo que las lágrimas que usted hoy derrama son las lágrimas que está derramando el país hace mucho rato, la verdad. Y ya, yo decía hace un momento, hace rato dejó de ser el momento de las tibiezas. Con las muestras de solidaridad ya no alcanza, hay que indignarse y la indignación hay que demostrarla. Y bien que lo demuestre usted y que lo sigan demostrando los ecuatorianos en los espacios en los que nos vayan quedando, nos queden, ¿no? Las redes sociales o medios de comunicación como este. La semana pasada publicó Latinobarómetro el último reporte sobre el estado de la democracia, y la democracia en el Ecuador es una de las democracias más heridas, más golpeadas. Hay un proceso de recesión muy fuerte de la democracia, tanto es así que hay un 50% de ciudadanos en este país a los que les resultaría indiferente si tenemos o no una dictadura militar. Vamos a elecciones el próximo 20 de agosto y ahí, ¿qué está en juego? Aparte de esto que, digamos, lo sufrimos y lo vivimos los ecuatorianos en el día a día, Viviana, la inseguridad, la falta de empleo, de oportunidades, la migración, pero ¿qué otras cosas están en juego como para no perder la democracia o lo poco de democracia que nos queda? Es verdad que la gente, y coincido Alexis, ya no cree en la democracia. Y hay otra encuesta también nacional que justamente hablaba sobre ello, que la gente ha perdido la confianza en las instituciones, pero sobre todo en la democracia, y que incluso las elecciones tampoco les dan mayor esperanza de que pueda cambiar el rumbo del Ecuador. ¿Y qué está en juego? Está en juego, más allá de la seguridad, está en juego la vida de cada ecuatoriano. Está en juego que las madres cuando vayan a los hospitales tengan medicinas. Está en juego que nuestros niños puedan seguir educándose, porque a la derecha nunca le ha importado que los hijos de la madre trabajadora, de la madre obrera, tengan acceso a estudios de calidad, que puedan terminar con su etapa universitaria, incluso que puedan acceder a becas como lo hacíamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué está en juego? Reactivar la economía y reactivar también a la pequeña y mediana empresa, la economía popular y solidaria. ¿Qué está en juego? Que nuestros migrantes dejen de atravesar esa peligrosa selva del Darién y se acabe esta migración forzada, que se acabe el desempleo crónico. Está en juego la esperanza de la gente, está en juego poder
sacar adelante el país y que este resurgir de la patria sea un resurgir para todos. Eso está en juego. Está en juego la vida de cada uno de nosotros, Alexis. Por ello yo hago un llamado a público, a quienes hoy nos están escuchando, a que no perdamos la confianza. Entiendo como la que más que el gobierno de Moreno y Lazo nos han arrebatado todo, hasta incluso muchas veces la ilusión de vivir, pero que tengamos esperanza de que faltan pocos días, faltan menos de 27 días para recuperar esta patria. Cuando decimos que ya falta poco para que vuelva la dignidad para la gente, porque la dignidad en este país debe volverse costumbre para los más pobres, para sacar adelante a esas más de 3 millones de familias que comen una sola vez al día. Eso está en juego, Alex.